¿Qué fuerza movía a los vikingos a conquistar mares y tierras? ¿Era solo ambición o la fe en dioses poderosos que guiaban cada batalla? Entre los siglos VIII y XI, desde las frías tierras de Escandinavia, surgió un pueblo que desafió mares y fronteras. Sus barcos largos surcaron océanos y su fama se extendió por toda Europa. Los vikingos no eran solo guerreros. Agricultores, comerciantes y artesanos vivían en clanes liderados por jarls. Su día a día estaba marcado por la tierra, el comercio y las sagas que transmitían su memoria. Su religión estaba marcada por dioses poderosos como Odín y Thor. Los rituales y las sagas narraban hazañas épicas que daban sentido a la guerra y a la vida. La fe en el Valhalla inspiraba a los guerreros a luchar sin miedo. En el corazón de la mitología vikinga se alza un panteón de dioses poderosos, cada uno con un papel que marcaba la vida y el destino de los hombres. Odín, el padre de todos, era el dios de la sabiduría y la guerra. Con un solo ojo, sacrificado para obtener conocimiento, gobernaba desde su trono en Asgard, acompañado por sus cuervos que volaban sobre el mundo. Para los vikingos, Odín representaba la inteligencia estratégica y el valor en la batalla, el destino inevitable que aguardaba a cada guerrero. Thor, hijo de Odín, era el protector de los hombres. Con su martillo Mjolnir, capaz de invocar rayos y destruir gigantes, defendía a los clanes contra las fuerzas del caos. Su fuerza era legendaria, y su figura inspiraba a los guerreros que marchaban a la guerra con la esperanza de contar con su poder. Loki, el dios del engaño y el caos, era distinto. Astuto y traicionero, capaz de cambiar de forma y sembrar discordia, representaba la parte imprevisible de la vida. Aunque muchas veces ayudaba a los dioses, sus engaños siempre traían consecuencias fatales. Para los vikingos, Loki era la advertencia de que incluso entre aliados podía surgir la traición. Y junto a ellos, Freya, la diosa del amor, la fertilidad y la magia. Bella y poderosa, guiaba a las almas de los caídos hacia su propio salón, compartiendo con Odín el destino de los guerreros. Era también protectora de la vida cotidiana, de las cosechas y de la unión entre clanes. Este panteón no era solo un conjunto de nombres. Era el reflejo de la visión vikinga del mundo. La sabiduría y la guerra, la fuerza y la protección, el engaño y el caos, el amor y la fertilidad. Cada dios representaba una fuerza vital que moldeaba la existencia de un pueblo que vivía entre la dureza de la tierra y la esperanza del Valhalla. En la vida de los vikingos, la religión no era un detalle secundario, era el centro de todo. Sus dioses exigían respeto, y los clanes buscaban su favor en cada batalla, en cada cosecha y en cada viaje por mar. Los rituales se realizaban en lugares sagrados, bosques profundos, montañas solitarias o altares de piedra levantados en medio de la naturaleza. Allí, los sacerdotes y videntes guiaban las ceremonias, invocando a Odín, Thor o Freya con cánticos y símbolos rúnicos. Los sacrificios eran parte esencial de estas prácticas. Animales como caballos, cabras o aves eran ofrecidos para asegurar buenas cosechas o victorias en la guerra. En ocasiones, incluso los enemigos capturados podían ser entregados a los dioses, pues la sangre era vista como un puente hacia lo divino. El pueblo participaba con solemnidad. Hombres y mujeres se reunían alrededor del altar, compartiendo comida, bebida y relatos de las sagas. El humo de las hogueras ascendía hacia el cielo, como un mensaje que buscaba alcanzar a los dioses. Estos rituales no eran solo actos de fe, eran también momentos de unión. El clan se fortalecía, la comunidad se reafirmaba y cada persona sentía que su destino estaba ligado al poder de los dioses. Para los vikingos, la vida y la muerte eran parte de un ciclo eterno, y los sacrificios eran la manera de mantener ese equilibrio entre los hombres y lo divino. En un mundo sin escritura extendida, los vikingos encontraron en la palabra hablada la forma de inmortalizar su historia. Las sagas eran relatos épicos que se transmitían de generación en generación, contados junto al fuego en las largas noches de invierno. En ellas se narraban las hazañas de héroes, las batallas contra gigantes y dragones, y los viajes que llevaban a los clanes más allá de los mares conocidos. Cada saga era más que un cuento, era una lección de valor, honor y destino. Los ancianos y los poetas, llamados skalds, eran los guardianes de esta memoria, capaces de transformar la historia en poesía y la vida en leyenda. Las sagas también servían como advertencia. Recordaban las traiciones de Loki,
la furia de Thor y la sabiduría de Odín, enseñando a los jóvenes que la vida estaba marcada por la lucha constante entre el orden y el caos. Así, en cada aldea, la voz de un narrador mantenía viva la identidad del pueblo. Los vikingos no necesitaban libros para recordar quiénes eran. Sus historias viajaban en la memoria, en la música de las palabras y en la fuerza de las imágenes que cada relato despertaba. De esta manera, las sagas se convirtieron en el corazón de la cultura nórdica, un puente entre los dioses y los hombres, entre el pasado y el futuro. Y gracias a ellas, el espíritu vikingo sigue vivo hasta nuestros días. Para los vikingos, la guerra no era solo una lucha por tierras o riquezas. Era un acto sagrado, una oportunidad de demostrar valor y alcanzar la gloria eterna. Cada batalla estaba impregnada de fe. Cada golpe de espada llevaba consigo la esperanza de ser elegido por los dioses. Los guerreros marchaban convencidos de que Odín los observaba desde su trono en Asgard. Creían que, si caían con honor, serían recibidos en el Valhalla, el gran salón de los héroes, donde festines interminables aguardaban a los valientes. Esta certeza les daba una fuerza incomparable. No temían a la muerte, pues la muerte era el camino hacia la inmortalidad. Thor, con su martillo Mjolnir, era invocado antes de las batallas para proteger a los clanes. Los guerreros levantaban sus armas hacia el cielo, pidiendo que su poder los acompañara en el combate. Y en cada choque de escudos, en cada grito de guerra, resonaba la fe en que los dioses luchaban a su lado. Pero la religión no solo inspiraba valor, también justificaba la conquista. Los saqueos y expediciones eran vistos como parte de un destino marcado por los dioses. Así, la fe se convirtió en la fuerza que legitimaba la expansión vikinga, transformando cada incursión en un acto divino. Para los enemigos, esta unión entre fe y guerra era aterradora. Se enfrentaban a hombres que no temían morir, que luchaban con la convicción de que su sacrificio los llevaría a la gloria eterna. Y así, la religión se convirtió en el arma más poderosa de los vikingos, una fuerza invisible que los hacía invencibles. El cielo se tiñó de rojo y las estrellas comenzaron a desvanecerse. El sol y la luna fueron devorados por lobos ancestrales, y la tierra tembló como si quisiera liberarse de sus cadenas. Los mares se levantaron en furia, arrastrando ciudades enteras, mientras los vientos helados del norte anunciaban que el fin había llegado. Los dioses se reunieron en el campo de batalla, sabiendo que no había escapatoria. Odín, con su lanza Gungnir, miró al horizonte donde Fenrir, el lobo descomunal, avanzaba con fauces abiertas. Thor levantó su martillo Mjolnir, dispuesto a enfrentar a la serpiente Jormungandr que emergía del océano, escupiendo veneno que oscurecía los cielos. Gigantes de fuego marcharon desde Muspelheim, liderados por Surtur, cuya espada ardiente prometía consumir el mundo entero. Los héroes mortales, aquellos que habían sido llamados por el destino, se unieron a los dioses en una última resistencia. Cada golpe resonaba como un trueno, cada caída era un eco de la desesperación. La batalla fue feroz. Thor logró abatir a la serpiente, pero cayó envenenado por su aliento. Odín fue devorado por Fenrir, aunque su hijo Vidar vengó su muerte desgarrando al monstruo con fuerza divina. El fuego de Surtur consumió los campos, los bosques y las montañas, hasta que todo se convirtió en cenizas. Y entonces, el silencio. El mundo ardió, pero de las cenizas surgió un nuevo amanecer. Los ríos volvieron a fluir, la tierra reverdeció, y 2 humanos sobrevivientes caminaron hacia la luz, destinados a repoblar la tierra. Los dioses que quedaron se reunieron en paz, sabiendo que el ciclo había terminado, pero también que uno nuevo comenzaba. El Ragnarok no fue solo el fin, sino también el renacer. La historia de los antiguos había concluido, y la esperanza de un mundo mejor se levantaba entre los restos del pasado. Los dioses nórdicos no fueron simples figuras de culto. Fueron la fuerza vital que dio sentido a la existencia de los vikingos. En ellos encontraron valor para enfrentar la dureza del mar, la incertidumbre de la guerra y la inevitabilidad del destino. Cada mito, cada saga, era un espejo de su vida cotidiana, un recordatorio de que la lucha y el honor eran caminos hacia la eternidad. Ese legado no se perdió con el paso de los siglos. Hoy, las historias de Odín, Thor y Loki siguen vivas en películas, series y libros que nos fascinan, porque en el fondo hablan de lo mismo que nos mueve ahora: el miedo al fin,
la esperanza en el renacer y la eterna batalla entre la luz y la oscuridad. Pero aún queda un misterio. ¿Qué secretos guardan las runas talladas en piedra? ¿Qué verdades se esconden en las sagas que apenas hemos descifrado? Tal vez todavía haya mensajes que esperan ser revelados, enseñanzas que conectan nuestro presente con aquel mundo de dioses y héroes. Y así, cerramos este capítulo con una invitación. Acompáñanos en el próximo episodio, donde viajaremos a las batallas épicas de la era vikinga. Allí veremos cómo mito y realidad se entrelazan en la sangre, el acero y la gloria de un pueblo que nunca dejó de luchar.